Bueno, estamos grabando la sesión, como os decía. Bien, básicamente virtualizar lo que nos va a permitir es crear, sí, vamos a decir, un ordenador virtual adaptado a las necesidades que en una determinada situación necesitamos. Generalmente, eh, podríamos decir que crear máquinas virtuales es muy útil no solamente a nivel didáctico, sino también a nivel de seguridad, es muy útil a nivel de testeo, es muy útil, por ejemplo, los cloud, o lo que hoy en día denominamos cloud, están basados en tecnología de virtualización. Básicamente, como os estoy diciendo, pues nos permite tener un ordenador, no físicamente hablando, pero sí a todas las veces, en términos técnicos, en términos informáticos, podríamos decir que es un equipo, un ordenador. Entonces, la simulación, para entender esto, una vez que hemos abierto VirtualBox, vais a tener una interfaz parecida a esta. Lo primero que tendríamos que hacer es crear una nueva máquina, mejor dicho, un nuevo ordenador. Esto es como vamos a la tienda y compramos el ordenador que necesitamos. Y de lo mismo, ¿vale? Voy a escenificar, yo voy a montar un servidor. Yo, por ejemplo, puedo trabajar con AWS, o puedo trabajar con Azure, o puedo trabajar, ¿veis? Azure Cloud. Puedo trabajar con el Google. A mí me gusta, por ejemplo, Clouding, ¿vale? Entonces, sí, voy a iniciar mi sesión, de tal forma que aquí ahora mismo, con esta cuenta, tengo 4 servidores. Realmente estos no son servidores dedicados que yo he alquilado, no, son cloud. Cloud que no es lo mismo, porque el cloud tiene como otra entidad, digamos que nos permite llevar a cabo una serie de opciones que mediante máquinas virtuales es diferente o no es de la misma forma, podríamos decir, pero básicamente sería esto que yo voy a simular aquí. Si yo quiero crear un servidor, bueno, hay que poner el hostname, el sistema operativo que voy a utilizar, pero nos fijamos en la parte de, vale, ¿cuántos cores quieres? ¿Cuánta memoria RAM y cuánto disco duro? Básicamente, ¿qué estamos haciendo? En este caso, estoy configurando el ordenador que voy a necesitar para montar mi servicio o mis servidores. ¿Vale? Yo digo, bueno, pues quiero 2 gigas, quiero 4 cores y quiero 40 gigas de disco duro en SSD. ¿Vale? Pues esto mensualmente tiene un coste. ¿Vale? Este coste será de, esto es IVA incluido, por hora sería 20, perdón, 30 euros al mes, ¿vale? Este equipo. ¿Vale? Este equipo va a tener su propia IP, va a tener su propio router, va a tener su propio cortafuegos y vas a poder crear internamente, en la misma infraestructura, vas a poder crear redes locales entre tus diferentes servidores. ¿Bien? Bueno, pues básicamente eso es algo muy parecido a lo que vamos a hacer cuando creamos una máquina virtual. Vamos a crear un ordenador que coge parte de los recursos del ordenador anfitrión, o sea, de nuestro ordenador físico, ¿vale? No es que le vaya a robar, digamos, le vamos a prestar parte de esos recursos para tener un ordenador, podríamos decir, independiente, ¿vale? Con una virtualización de tarjeta de red, tanto tarjeta de red de cable como tarjeta de red wifi, con su propio disco duro. Ese disco duro puede ser también algo parecido a la mantequilla o a la plastilina, que puede crecer o decrecer, ¿vale? Es exactamente igual que los sistemas cloud. Yo ahora mismo os voy a enseñar algún servidor, este no lo voy a contratar, pero por ejemplo, este servidor que tengo aquí, este servidor ahora mismo dispone de 20 gigas de disco duro. No hay problema si yo necesito aumentar. Se puede hacer en tiempo real, sin reiniciar el equipo. Entonces yo digo, vale, es que ahora tengo un pico de carga en el servicio, esta aplicación debe soportar más tráfico, esta aplicación en un momento determinado pues tiene que andar más y perfectamente puedo subir disco duro, ¿vale? Puedo subir memoria. Sí que es cierto que subir disco duro es factible, bajarlo ya no, pero sí que puedo subir y bajar memoria, ¿vale? Con lo cual, esto es bastante flexible, porque vas a pagar acorde a tus necesidades, ¿vale? Bueno, pues esto que es
digamos, lo moderno, lo actual a la hora de montar servidores, todo tiene su inicio aquí, en las máquinas virtuales. Entonces, para virtualizar y crear nuestro propio ordenador, nuestra propia máquina, en nuestro caso vamos a utilizar este software, Oracle VirtualBox, ¿vale? Software, como habéis visto, que os podéis descargar totalmente gratuito, no es que pese mucho, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la máquina virtual? Si la interfaz de usuario es más o menos parecida, no hace falta que lo vayáis haciendo, ¿eh? Con que me sigáis a mí y luego ya os dejaré tiempo para que lo hagáis, ¿de acuerdo? Porque si no, a lo mejor mi equipo va más rápido o el tuyo va más rápido y empieza el desfase, no, espérate, no es que, ¿vale? Con que lo sigáis de momento, vais cogiendo vuestros apuntes, se va a quedar grabado y lo vais a poder ver tantas veces como sea necesario, ¿vale? Entonces, como decía ayer, importante, para que virtualizar, mirar la BIOS en vuestro equipo. Para entrar en la BIOS ya depende de cada equipo. Hay BIOS que hay que dejar pulsado el borrar, otros escape, 8 el F3, el F5, el F10, depende de la BIOS. Cuando está arrancando el ordenador hay un punto en el que te dice la tecla o juego de teclas que te permite bucear un poco por el menú y en ese menú encontraréis seguramente alguna opción de que por defecto suele estar aceptada en true, verdadero, que permite virtualización. Si no permite, el primer error que habría que ver es ahí, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que hay procesadores que no permiten el tema de virtualización, ¿vale? Es raro, pero puede darse el caso. Bueno, en mi caso, como podéis ver, me lo arranca, de momento no me ha dado ningún error. Con lo cual, una vez que hemos arrancado, lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda. Cuando digo ir a la tienda, lo que digo es me voy a comprar un ordenador nuevo, acorde a mis necesidades. Por supuesto, hay que decir que el ordenador anfitrión pues tiene que superar en prestaciones al ordenador que vamos a crear. O sea, yo no puedo crear un ordenador de 32 GB de memoria RAM si mi ordenador anfitrión tiene 6 o tiene 8. O sea, siempre tienen que ser prestaciones muy superiores, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, vamos a poner aquí Ubuntu. El nombre el que os interese, ¿vale? Yo lo voy a identificar, veis que yo tengo aquí dos máquinas virtuales, una que se llama Debian, otra que se llama Kali. Bueno, pues en este caso voy a crear una máquina virtual nueva que se va a llamar Ubuntu. El nombre que estiméis. ¿Veis que él es lo suficientemente inteligente que en el momento que ponemos una palabra mágica, que es Ubuntu, él ya detecta que lo que vamos a instalar es un Linux Ubuntu? Si yo pusiera aquí Debian, ¿veis? Él me selecciona Debian. Es bastante inteligente. Si yo pongo aquí Windows, quiero una máquina con Windows, pues me selecciona Windows. Dentro de los Windows ya podremos elegir, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso vamos a utilizar Ubuntu. Ubuntu, dentro de las distribuciones Linux, es una distribución basada en Debian. Debian vendría a ser, sí, una de esas distribuciones mega, de las más antiguas, con más solera, y realmente, desde mi punto de vista, en el mundo Linux hay dos grandes distribuciones, a partir de las cuales se han creado muchas otras. Una es Debian y otra es Red Hat. Red Hat, o sea, por Linux no se puede pagar, no puedes cobrar una licencia. Lo que pasa es que lo que ha hecho Red Hat es cobrar dinero por soporte. Y en función del soporte, pues posteriormente te viene añadido al Red Hat pues más software, menos software, pero lo que es propiamente el núcleo no se puede cobrar, ¿vale? En mi caso, pues desde siempre decidí utilizar Debian. Red Hat, no sé, me daba la sensación de que siempre había una entidad. Es muy utilizada a nivel administrativo por las administraciones públicas, pero sí que es cierto que a nivel empresarial se utiliza más Debian, ¿vale? Hablo a nivel de servidores. Cuando vamos a montar un servidor, sí que es cierto que Debian, Red Hat se utilizan mucho. Eso no significa que Ubuntu, Fedora, CentOS, tantas otras se puedan llegar a utilizar. Digo que estas son muy estables, seguras, con mucho soporte y se utilizan bastante. Sobre estas dos grandes distribuciones, que son las que de alguna forma pautan el devenir del resto, ¿vale? Sobre todo en cómo gestionamos el sistema operativo, en cómo se llevan a cabo instalaciones, qué paquetería de aplicaciones existen en el mercado, ¿vale? Pues han ido fundamentando el resto de distribuciones. Esto quiere decir que Ubuntu, en la trastienda, en el núcleo principal, podríamos decir que se fundamenta en Debian.
Pero luego la empresa Canonical, que es la que auspicia Ubuntu, o la organización, básicamente pues le han drogoalimentado, le han llenado de muchas más aplicaciones, le han llenado de un ecosistema, digamos, muy interesante. Sí que es cierto que han abandonado un poco la política de Debian. Si una aplicación está en Debian repositada, para poder ser instalada de forma automática es porque ha pasado un filtro importante de una auditoría, podríamos decir, importante de que es lo suficientemente estable, que es totalmente gratuita, de código libre, de que no se te va a caer el sistema porque una aplicación porque ha sido súper testeada. Eso es bueno para un servidor. En el caso de Debian, pues es su filosofía de juego. Software libre, código abierto, súper testeado, etcétera, etcétera, ¿vale? Es bueno, pero cuando es bueno porque a lo mejor para una máquina servidora, pues sabes, apuestas por algo robusto. A lo mejor vas un poco retanqueado, ¿no? Vas un poco por detrás. No tienes las últimas versiones determinado qué. Y a lo mejor eso puede provocar en un momento determinado algún tipo de conflicto, no sé. Generalmente es bastante interesante a nivel servidores. Sin embargo, a nivel de máquina de trabajo, bueno, pues tradicionalmente Debian no ha sido... Yo lo he utilizado por algunos años, pero sí que es cierto que es un poco incómoda, sobre todo si tienes que instalar algún driver específico. Por ejemplo, con las tarjetas gráficas de Nvidia, pues es bastante complicado hacerlas funcionar correctamente en Debian. A lo mejor tienes una impresora un poco más antigua y te las ves y te las deseas. A lo mejor quieres tener la última versión de determinado que software y aún no lo tienes repositado, con lo cual te tienes que ir a la web oficial, ver si hay algún punto dev o instalarlo de forma manual, llevar a cabo un proceso compilativo que siempre es complicado para la gente que no tiene conocimientos. O sea, no es una distribución agradable 100% para trabajar. Sí que es cierto que es robusta, segura, entonces dependiendo del ambiente, pues puede ser o no interesante. Ubuntu está basado en el núcleo Debian, pero han olvidado un poco la filosofía esta de juego de no, aquí solamente hay cosas que son código abierto, solo libre, solo GNU, solo lo último. No, no, aquí te vas a encontrar muy posiblemente en las últimas versiones, mucho más driver, han llegado a acuerdos, o mejor, en Nvidia, que no, sus drivers no son código abierto o no los tienen abierto, pero ellos dicen, bueno, pues llegamos a un acuerdo, los inyectamos y si tienes una tarjeta Nvidia, pues a lo mejor te facilitamos más la vida. Si tienes una webcam, te facilitamos la vida. Esa impresora, pues es posible que te funcione mejor. Sin embargo, hay que decir que como contrapunto, pues no tenemos la robustez o seguridad que podría tener Debian en ese aspecto. O sea, aquí yo lo veo más interesante pues para máquinas de trabajo, donde, bueno, eres tú el que en tu casa, en tu dispositivo o en tu oficina tienes tu ordenador para trabajar, pero eres tú. No es tu máquina de la que dependen cientos de personas porque es el servidor. Con lo cual, pues a lo mejor te interesa siempre tener pues un mayor acceso a los últimos drivers, al último software, tener la máquina un poquito más moderna, ¿vale? Entonces, esta podríamos decir que serían las diferencias así, a boca pronto, fundamentales entre la madre y, podríamos decir, esa hija aventajada que es Ubuntu, porque viene a ser la distribución hoy por hoy posiblemente más utilizada. Así que es cierto que cada vez salen más distribuciones y cada vez hay más competencia, pero Ubuntu, pues podríamos decir que es a nivel de máquina de trabajo, la más utilizada, ¿vale? Fedora podría ser algo parecido en el mundo Red Hat, ¿de acuerdo? Red Hat es de pago, pero luego tenéis Fedora, totalmente gratuito, pero que sigue los repositorios oficiales de, bueno, plagios, podríamos decir, de Red Hat. La compilación o la paquetería, vamos a decir, los repositorios son totalmente diferentes, todo lo que es Debian a Red Hat, incluso la forma de instalarse también utiliza comandos diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es muy buena idea utilizar Linux y como máquina o estación de trabajo utilizar Ubuntu, ¿vale? Dicho esto, por eso vamos a utilizar Ubuntu. Lo que nos pregunta es en qué carpeta vamos a crear la máquina virtual. A los efectos, la máquina virtual va a ser 1 o 2 ficheros en una carpeta donde nosotros lo tenemos. Entonces yo
lo voy a dejar aquí, en mi home. Bueno, en mi home, vamos a ver, yo estoy en Linux. Vosotros estaréis en Windows, que será en C, mis documentos, en la carpeta donde vosotros queréis tener esta máquina virtual. Crearos una subcarpeta como estiméis, ¿vale? En mi caso, como estoy en Linux, pues estoy en mi carpeta home, que vendría a ser algo entre comillas, algo parecido a mis documentos de Windows. Entonces, dentro de home, cada usuario del sistema tiene su propia carpeta. En este caso, un usuario de mi sistema, recordad que yo estoy en Linux, es el usuario Alfonso. Y ahí voy a tener una carpeta que es donde voy a meter, ¿vale?, mi nueva distribución, mi nueva máquina. En Linux, bueno, ahora lo veremos o lo iremos viendo, no hay unidades propiamente dichas, ¿vale? Todo empieza ahí, en barra. Y dentro de en barra cuelga todo el sistema, o sea, cuelga el disco duro, cuelgan los discos duros, cuelga si tenéis un sistema de CD, DVD, la grabadora, si tenéis para pinchar un pincho. De aquí, o sea, este es el inicio del sistema y luego las carpetas corresponden pues, a carpetas del sistema, pueden ser carpetas de configuración, carpetas de usuario, carpetas temporales, puede ser incluso la memoria de intercambio es una carpeta. A mí no me gusta llamarlas carpetas, me gusta llamarlo más directorios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces básicamente en vuestro caso aquí o en la interfaz de usuario que debe ser muy parecida, debéis elegir el directorio donde vais a crear, vamos a crear una máquina virtual, ¿de acuerdo? Bueno, daríamos a siguiente. Y lo siguiente, bueno, no sé si a vosotros, como hay aquí un modo experto, si la interfaz de usuario cambia, ¿vale? Nos pide la memoria RAM. Mirad, en mi caso yo tengo 16 GB de memoria RAM, ¿vale? Voy a ver cuánta memoria tengo disponible ahora mismo, ¿de acuerdo? Estoy usando en torno a los 4. Bueno, pues tengo unos 10 gigas disponibles, posiblemente más porque hay memoria de intercambio ahí, ¿de acuerdo? A ver si lo veo, recursos. Monitor del sistema. Bien. Ahí está. Como podéis ver, estoy en torno a los 5,7 gigas utilizando ahora mismo, ¿vale? De 16. Tengo poquito de intercambio. Bueno, pues más o menos me puedo hacer una idea de los recursos que estoy utilizando ahora mismo. Claro, ahora mismo, fijaros, tengo Chrome con todo esto abierto. Esto es una... O sea, tengo muchas... Voy a cerrar algunas. Voy a cerrar, voy a cerrar. Voy a cerrar. Sí, voy a ir cerrando, ¿vale? Algunas que ahora mismo entiendo que no necesito. Todo esto es mucha memoria, ¿eh? Aunque parezca mentira. Esto es bastante, bastante memoria. ¿De acuerdo? Este también. Este también voy a dejar... Este... Voy a dejar esto. En el momento que... Vamos a actualizar. Me ha bajado un poquito, no mucho. Bueno, pues más o menos yo sé que en mi caso, ahora mismo, como estoy trabajando, pensar que tengo abierto... Ah, bueno, es que tengo abierto aquí el... Este ocupa bastante, ¿vale? El grabador. Me está ocupando porque estoy grabando en tiempo real la sesión. Por otro lado tengo el VirtualBox. Por otro lado tengo esto y luego Chrome, ¿de acuerdo? Y luego tengo también la sesión abierta aquí, como podéis ver. O sea, pues sí, puede ser razonable. Lo habitual es que a lo mejor con en torno, más o menos estoy utilizando en torno a los 2-3 gigas de memoria RAM como mucho, como mucho. O sea que ahora sí que es cierto que tengo bastante abierto. Esto significa que más o menos tendría unos 10 gigas, unos 10 gigas libres. Bueno, no os va a dejar poner más, ¿veis? En mi caso, hasta ahí. Para Ubuntu, recomendable. Yo al menos pondría aquí en torno a los 4 gigas, 4000 megas, ¿vale? Bueno, 4000 y pico. 4000 megas, que son unos 4 gigas, ¿vale? 24, 48. Voy a poner 96, ¿vale?
serían 4 gigas. 4 gigas puede estar bien. Que no tenéis disponible... A ver, si para poner 4 gigas es porque al menos tenéis 8 libres. ¿Vale? Mínimo, por eso os decía ayer que es recomendable tener en torno a los 8 gigas. ¿Vale? Ubuntu, recién arrancado, sin lanzar nada, más o menos se viene ocupando 1 giga, giga y pico. Es que, claro, en el momento que lanzas algo empieza a crecer. ¿Vale? Debian, pues se queda unos 600 megas. ¿Vale? Es más... Pero claro, la interfaz de usuario es menos moderna, menos agradable, menos intuitiva, vas a tener... O sea, todo esto, oye, es como todo, ¿no? Nadie da duros por pesetas. Entonces, mi recomendación, si vuestra máquina lo permite, al menos 4 gigas. Si podéis más, mejor. Yo voy a poner 4 gigas. Así me debería más o menos funcionar. Entonces, esto no es que le quite 4 gigas a mi máquina, no. Sino que le pongo una cota máxima de 4 gigas. O sea, esto es como que vas a una tienda y dices, quiero un ordenador de 4 gigas. Tú cuando le enciendes y tienes el sistema operativo, no te quita los 4 gigas. Estás haciendo un uso de 1 giga, de 600 megas, dependiendo del sistema operativo. Vale, pues esto es el límite máximo. Cuando yo encienda la máquina virtual post haber instalado todo, pues es posible que no utilice los 4 gigas. A lo mejor solo me utilice 1 giga o 2. Eso es lo que le estaría quitando a la máquina anfitriona. Que como podéis ver, yo tengo 16, ahora mismo que la tengo un poco, o sea, tengo varios programas abiertos, pues me está restando en torno a los 5, 5 y 2, 7. Con lo cual, fijaros, hasta 16 aún tengo margen más que de sobra. ¿Vale? Bien, yo voy a poner la de 4 gigas. Siguiente. Siguiente pregunta. En vuestro caso, debe ser algo parecido a esto. Me pregunta por el disco duro. ¿De cuánto quiero el disco duro? ¿Vale? Y me dice, oye, quiero utilizar un disco duro que ya existe, esto por si quieres importar. En nuestro caso va a ser un disco duro virtual. Quiero crear un disco duro virtual ahora. ¿Vale? Decimos crear. Y nos pregunta qué tipo. A ver, elegir el VDI VirtualBox. Es el suyo, el propio, el que, ¿vale? Porque esto es para poder importar de otras máquinas. Nada, el que viene marcado. VDI, VirtualBox This Image. ¿Vale? Damos siguiente. Y ahora nos pregunta, ¿cómo queremos que el disco duro crezca? Mirad, cuando tú vas a una tienda y dices, quiero un disco duro de 500 gigas, pues te venden un disco duro de 500 gigas de tipo SSD. Aquí no funciona exactamente igual. Nos va a pedir de cuánto queremos el disco duro. Yo le voy a decir que de 150 o 200 gigas. 200 gigas, por ejemplo. Bien. Para ir con margen. O 100. 100, 150 vais a ir con suficiente margen. A ver, ¿esto significa que te va a restar 150 gigas de tu disco duro? Sí y no. Dependiendo de lo que aquí selecciones. ¿De acuerdo? Por defecto ponéis que pone reservado dinámicamente. ¿Qué significa? Pues que estamos como en la memoria RAM poniendo un límite máximo al disco duro. De tal forma que si yo le pongo en la siguiente pregunta que le quiero de 150 gigas, mi disco duro como máximo llegará a ocupar 150 gigas. Pero solo va a ocupar físicamente y le va a restar espacio al disco duro solo el espacio que ocupe mi máquina virtual en ese momento. O sea, el sistema operativo que tenga instalado, más bueno, pues el espacio que necesite VirtualBox para gestionar la máquina virtual, más el software, programas que instale, eso. Si yo, después de la instalación de Ubuntu y el software que necesito, mi disco duro ocupa 6 gigas, 6 gigas es lo que le estoy restando al disco duro. Y tendrá una cota máxima de 150. ¿Vale? Eso es una opción. La otra opción es tamaño fijo. Si yo elijo tamaño fijo, en ese momento, cuando yo en la siguiente pregunta ponga 150 gigas, automáticamente me va a restar 150 gigas y va a crear un fichero en mi ordenador físico, en el real, me va a crear
un fichero de 150 gigas. Y ya me he quedado sin ese espacio. Esto, aparentemente diréis, pues joder, no es tan bueno. Sí, puede ser bueno, puede ser malo. Si yo hago una reserva fija, pierdo ese espacio. Pero, sin embargo, la máquina virtual pues es un poquito más eficiente, más rápida, porque es como que ya tiene un espacio reservado en el disco duro original para trabajar. Sin embargo, cuando estoy reservando de forma dinámica, bueno, pues ya sabemos cómo funciona el pintar en los discos. Puede estar más repartida la información, entonces el acceso a la máquina virtual pueda ser un poquito menos, podríamos decir, menos eficiente. ¿De acuerdo? Entonces esto ya depende un poco aquí de vosotros. Que tenéis un disco duro grande, que os sobra espacio, que os da un poco igual, que queréis trabajar más eficientemente, pondría este. Que no, que andéis más justos, o que simplemente no quieres que te reste eso, pues reservar dinámicamente, ¿vale? En lo personal, yo diría que para una máquina, una estación de trabajo, para trabajar en la que básicamente vamos a programar, si tenéis un equipo más o menos eficiente, con un disco duro SSD, generalmente aquí se trabaja cómodamente y no vais a tener problemas. Ahora, depende de cada máquina, hay máquinas que son un poquito más lentas y te merece la pena esto, ¿vale? Yo voy a elegir reservado dinámicamente, ¿de acuerdo? Siguiente. Vale, aquí me dice la ubicación del disco duro. No toquéis nada para que lo meta, lógicamente, en la carpeta Ubuntu que él ha creado en el directorio que habíamos dicho, ¿vale? ¿De cuántos gigas? Yo le voy a poner 60 gigas, ¿vale? O 100 gigas. Todo depende de vosotros, ¿de acuerdo? Yo tengo otro disco duro, por ejemplo, de 1 TB, pero, o sea, en este equipo hay dos discos duros, un SSD y luego hay un disco duro lo diré, de platillos, ¿no? Un disco duro normal, tradicional, lógicamente es mucho más lento, ¿vale? Yo en este caso estoy trabajando, ya os digo, con el SSD, que es donde tengo, y no tengo ningún tipo de particionado, no tengo cargado nada en principio, ¿vale? 100 gigas. Eso significa que llegaría a crecer como máximo 100 gigas. No significa que me vaya a restar 100 gigas, ¿eh? Y doy a crear. Vale, pues ya tengo esto que veis aquí, que ya me lo ha creado, es mi nuevo ordenador. Flamante. Acabo de ir a la tienda, vamos a escenificarlo así. En el que, bueno, pues me lo he comprado con 4 GB de disco duro, ¿vale? La tarjeta gráfica, bueno, pues esto básicamente lo que hace es reutilizar tu tarjeta gráfica anfitriona. Aquí no te deja mucho más a elegir. Tiene un disco duro de 100 GB. También me viene con una unidad de CD o de DVD, ¿vale? No la he comprado, pero me venía de serie. Ya os lo digo, que viene en el IDE, ¿vale? Con su tarjeta de sonido, con su tarjeta de red, ¿vale? Viene una tarjetita de red aquí, ¿de acuerdo? Vienen algunos USBs. Como podéis ver, es un equipo que me he comprado muy majo. Es un ordenador, un equipo, una máquina que ahora mismo está vacía. O sea, si la enciendo, como cualquier otro ordenador, ¿vale? Voy a iniciar aquí. Me dice que, pues, fatal, no sé qué. Básicamente, ¿qué me dice? No votable medium phone. Básicamente, que no hay un sistema operativo. Es como, ¿qué pasa aquí? No hay sistema operativo. ¿Qué hay que hacer? Pues le vamos a instalar un sistema operativo, ¿vale? Vamos a parar la máquina y la máquina se apaga. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy en Ubuntu, ahora mismo, ¿cómo puedo instalar un sistema operativo? Pues vamos a intentar simular cómo lo haríamos en una máquina de forma tradicional. Pues bien, te lo metes en un USB bootable, le pinchas al USB y le dices a la BIOS que arranque, o si tienes unidad de DVD, grabas el sistema operativo, la imagen en un DVD y le dices a la BIOS que arranque y empieza el proceso. Básicamente eso es lo que de alguna forma vamos a intentar, ¿vale? Entonces, si damos a configuración en esta máquina aquí, en la ruletita, cambiará poco, entiendo, vuestra interfaz de usuario.
Vamos a configurar un poquito más nuestra máquina virtual, ¿de acuerdo? General. Dejamos todo como está. En avanzado, veis que pone aquí compartir portapapeles y arrastrar y soldar. Inhabilitado no, nosotros vamos a poner bidireccional. Esto en un futuro lo que nos va a permitir, una vez terminada toda la configuración, es poder copiar y pegar entre, en vuestro caso, Windows y Linux y de Linux a Windows, ¿vale? Debería pues poder pasar ficheros simplemente arrastrando como si fueran ventanas, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Vamos a sistema, no tocamos nada, pantalla, no tocamos nada, almacenamiento. En almacenamiento sí tocamos. Como podéis ver, en almacenamiento aparentemente hay como dos unidades físicas. Esto sería el disco duro de 100 gigas. Y esto que pone controlador IDE viene a simular como si fuera la unidad de CD o DVD, que le das, abre lo que sería la bandeja y metes un CD de instalación. ¿De acuerdo? Bueno, pues si picáis aquí, en la parte de abajo, ¿vale? Al picar aquí en este roulette, en esta cosita, en esto que parece como una especie de CD o DVD, se nos despliega la opción. Esto vendría a simular como que, pumba, he dado al botón de abrir la bandeja y voy a meter el CD, ¿vale? Entonces, hay una opción que pone seleccionar un disco, un archivo de disco. ¿Qué es un archivo de disco? Es la imagen que os pedí ayer que os descargarais. El punto ISO que ocupaba 4 GB con 6 de Ubuntu. Ese fichero ISO se podría quemar en una unidad de DVD utilizando el software adecuado para convertir ese ISO, esa imagen, en un DVD de instalación. Entonces, aquí no necesitamos eso, simplemente vamos a buscarle, que no sé dónde le tengo, creo que es este, sí, 4 GB con 9, que ya es bastante, y damos a abrir. Como podéis ver, es como que ya se ha quitado el error y ya he cerrado la unidad, ¿vale? Y está preparado ahí para empezar el proceso de instalación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir configurando audio, no tocamos nada. Red. Red, sí que vamos a tocar. En lugar de conectarlo en modo NAT, vamos a poner adaptador puente. Aquí, dependiendo de las tarjetas de red que utilicéis o que tengáis. En mi caso yo tengo la tarjeta de red de cable y la wifi. Yo estoy utilizando, podría utilizar las dos porque las dos funcionan, pero voy a utilizar la de cable. Siempre es recomendable, imperiosamente, el cable al wifi, pero esto ya depende de vosotros. Si tenéis varias, pues elegir con la que os conectáis a internet habitualmente. Esto lo que va a hacer es utilizar la tarjeta de red física, pero el ordenador es como que tiene otra tarjeta de red diferente con una Mac diferente. A todos los efectos sería una tarjeta de red diferente, con lo cual pues le podríamos asignar una IP de forma dinámica, bueno, mejor dicho, de forma estática desde el router, asignándoselo a esa Mac. Podríamos cambiar Mac. Esto incluso a nivel de testes de seguridad, pues es un tema muy interesante, ¿no? Porque puedo simular tarjetas de red. Cuidadito aquí con la Mac. Yo puedo decirle, pues me voy a inventar una Mac. Y esta Mac va a ser la de mi vecino. Mi vecino tiene esta Mac que yo lo sé, con lo cual a ver si cositas de este tipo raras que es mejor no mentar. ¿Vale? Entonces, acordar, adaptador, puente. A todos los efectos va a ser, en términos de red local, va a ser un ordenador más en vuestra casa. ¿Vale? Sin embargo, en modo NAT no trabajaría de la misma forma, porque digamos que crea como una especie de red local entre el ordenador anfitrión y el ordenador virtual, dándole pasarela. Nosotros lo que nos interesa es adaptador puente. A todos los efectos es un ordenador más. ¿Vale? Veis que hay más opciones, pero nos interesa adaptador puente. ¿Vale? Puerto serie no tocamos nada, USB no tocamos nada, carpetas compartidas no tocamos nada, interfaz de usuario. Bueno, a mí el tema de la pantalla completa, fluido, bueno, dejarlo así y luego ya veremos, ¿vale? Es que a mí esto no me gusta que se vea, sinceramente, pero hay gente que sí, entonces os lo dejo para que vosotros decidáis.
Vale, si hemos hecho toda la configuración, damos a aceptar. Y ahora sí, ahora ya tenemos el ordenador. Hemos hecho otro paso más. Es como que le hemos enchufado el cable de red. Es como que le hemos metido la unidad de DVD para instalarse. Entonces, ¿qué nos queda? Pues venga, vamos a empezar. Iniciamos el ordenador. Y vamos a ver qué sucede. Pues, como podéis ver ahora, la cosa cambia. Ahora me está diciendo, ah, sí, es que ahora sí, mira. Ahora he detectado el GRU, que es el gestor de inicio de Linux por defecto. Es el software como el gestor de arranque, podríamos decir. Y me pregunta, instalar Ubuntu, instalar el modo gráfico. Bueno, veis que hay varias opciones. Yo voy a elegir la primera, ¿vale? Esto lo que va a hacer es iniciar Ubuntu y posteriormente nos va a dejar instalarlo, ¿de acuerdo? Este sería el modo de rescate, por decirlo de una forma. Bueno, esto yo lo he utilizado menos, ¿vale? Es como hacer instalaciones para máquinas estas que vienen de serie con Linux basadas en... O sea, que te la compres y ya viene con Linux preinstalado. Entonces, si tienes una máquina de esa, pues puedes darle y te lo va a dejar como estaba de inicio, ese tipo de cosas. Entonces, en nuestro caso es la instalación normal, ¿vale? La primera. Esto se mueve con los cursores del teclado. Estamos en modo consola. Entonces yo ahí y doy intro. Y pues va a empezar a cargar, puede tardar más o menos, ahí está, ¿no? Ya me está diciendo que de momento se ve pequeñito, no sabe hasta qué tarjeta tarjeta gráfica, resolución, con lo cual lo está haciendo pues, más o menos como puede. Bien, vamos a esperar. Puede demorar más o menos en función de vuestro equipo, de las capacidades de vuestro ordenador, de vuestro sistema operativo anfitrión, etcétera, 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 ¿vale? Puede demorar más o menos. Eso que ha sonado es el propio, es el mío, ¿eh? Entonces, aquí veis que ya me lanza el proceso de instalación, en el que yo voy a elegir español. Os recomiendo que elijáis español. En todo caso, inglés. Pero no vayáis de frikis y me pongáis aquí espartano. O, bueno, el gallego lo voy a tener complicado también. Yo sé que vosotros pues, también podéis... Yo no hablo gallego, ¿vale? Lo entiendo, o sea, yo aquí lo leo y lo entiendo porque no dista mucho, ¿no? Pero en mi caso yo voy a elegir español, elegir el que queráis, el que os satisfaga. Pero no me elijáis alguno de estos, raro, porque me he encontrado gente, no, es que yo estuve unos meses en la Conchinchina y por eso me ha dado por instalar la Conchinchina porque quiero recordar mis tiempos conchinchinos. Resulta que no tiene ni puta idea de conchinchino y tiene un fallo y quieres que se lo arregles. Y yo le mando la conchinchina. ¿Me he explicado? Pues eso. Yo creo que la sensatez ante todo. En mi caso voy a elegir español. Probar Ubuntu o instalar Ubuntu. Si dais a probar, lo que va a hacer es meter en memoria RAM Ubuntu para que lo probéis. En nuestro caso es instalar. En español, instalar. ¿Vale? Entonces empieza el proceso ya de configuración. Veréis que aquí pues no se ve correctamente esto suele pasar, los botones, ¿vale? Más o menos lo vamos a intentar intuir, ¿de acuerdo? Incluso aunque lo pongáis así, ¿de acuerdo? Pues no termina de verse correctamente, ¿vale? Tenemos la opción, como podéis ver, yo lo he puesto a pantalla completa, en mi caso se hace con control derecha F, ¿vale? Este es control P, no me acuerdo cuál era, ahora no me va a dejar salir de aquí. Si me deja, control F, control G. Bueno, seguimos. Español, España, esto es elegir la configuración del idioma. Probar, ¿vale? No me está dejando, a ver. No me está dejando escribir por algún motivo. Dame un segundo porque yo creo que se me ha quedado ahí algo tostado. Al ponerlo en pantalla completa, vale, voy a forzar la salida, ¿vale? Por algún motivo se me ha quedado algo tostado ahí. He estado ahí haciendo... Vale, voy a abrirlo de nuevo. VirtualBox.
Vale, Ubuntu y doy a iniciar. ¿Vale? Intro y seguimos. Bueno, como podéis ver, aquí en la parte pone control derecho. Esa es la tecla, digamos, tecla caliente que suelen llamar. Generalmente suele ser control derecho, con una combinación. Entonces, si quiero, por ejemplo, maximizar, minimizar, entrar en la máquina virtual y salir, se suele utilizar esta tecla con la tecla en cada caso que queréis llevar a cabo, que queréis, la orden que queréis dar. Control derecho, generalmente en todos los ordenadores tenéis dos teclas control, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿vale? Suele estar en la línea de donde está el espacio, ¿no? Pues o está al lado o un poquito más a la derecha. Esa sería la tecla control, ¿vale? Entonces, tenemos esto que pone HOTS, es esto, control más suprimir, control más control, por ejemplo, si queremos ver la pantalla completa, en mi caso suele ser control P, pero depende de la configuración que en cada caso el sistema operativo pues puede cambiar esas teclas, ¿de acuerdo? Luego cuando esté instalado las vemos. Bueno, voy a elegir español, instalar Ubuntu. Aquí Spanish, a ver, ahora sí, ¿vale? Es que se parece que se me había colgado. Probar la ñ, probar el acento, probar las teclas que en nuestro caso, como teclado español, pues sabemos que suelen ser un poco peculiares respecto a otros idiomas, ¿vale? Ese es elegir español España, ¿vale? Si aquí hubierais elegido la conchinchina, pues luego vais a tener rollos, ¿no? También con esto. Como decía, lo habitual es que os detecte el teclado y no tengáis problema. Damos a continuar, no se ve bien, pero es este botón aquí. Continuar. Nos dice, ¿qué aplicaciones le gustaría instalar? Instalación normal o la instalación mínima, ¿de acuerdo? Instalación normal, navegador web, que es Firefox, las utilidades básicas, y luego ya te viene paquete de oficina, juegos, reproductores multimedia, o la instalación mínima, que solo viene el navegador web y las utilidades básicas. Yo utilizaría esto. A ver, si va a ser un equipo que lo vais a instalar en casa y va a ser el equipo para todo, pues elegir instalación normal, porque ya os va a venir, por ejemplo, el LibreOffice, os va a venir muchas más aplicaciones que van a darle pues más juego, pues, yo que sé, un Gin, generalmente viene, ¿vale? Así me deja verle, a ver. Viene software de edición de vídeo, vienen algunos reproductores multimedia. En nuestro caso, simplemente instalación mínima. Va a ocupar menos, el equipo va a ocupar menos también en memoria RAM, va a cargar siempre menos, ¿de acuerdo? Más otras opciones, descargar actualizaciones del sistema, sí, ¿vale? Va a demorar más tiempo en la instalación, pero ya se supone que nos lo va a dejar un poquito más actualizado. Y luego, instalar programas de terceros para hardware de gráfico y wifi. A ver, en nuestro caso, al ser algo virtualizado, no lo vamos a necesitar. Otra cosa diferente es que esto lo vais a instalar realmente en una máquina física y realmente va a ser vuestro ordenador con el sistema operativo real y anfitrión. Entonces, esto va a depender mucho de vuestra tarjeta gráfica, vuestra tarjeta Wi-Fi. Sobre todo, si tenéis una tarjeta con driver nativos, como puede ser las NVIDIA, pues vais a tener que dar esta opción. Luego rezar un Padre Nuestro y luego un Ave María para que funcione. Bueno, podríamos decir que NVIDIA y Linux hay una relación amor y odio. Generalmente pues no suele dar ningún tipo de problema, pero puede suceder. Entonces, esto lo que vamos a hacer es dejar no solo el software repositado por la propia, sino software de terceros, que nada tienen que ver con Ubuntu, sino los drivers que NVIDIA tiene en el mercado y esos son los que te va a instalar acorde a tu tarjeta gráfica y que deberían funcionar. Y de lo mismo con la tarjetita Wi-Fi. Hay tarjetitas Wi-Fi que dependiendo de la versión, el protocolo, de el chip que lleve, pues pueden ser más o menos latosas. ¿Vale? Esto también pasa en Windows, ¿eh? Hay ciertas tarjetas, ciertas hardware que puede dar problemas. Insisto, nosotros esto no lo necesitamos porque está virtualizado, ¿vale? Entonces, en conclusión, instalación mínima y queremos descargar
las actualizaciones. Y damos a continuar. ¿Vale? Así sigue. Bueno, nos dice tipo de instalación. Nada, aquí no tocar nada, ¿vale? Porque esto nos va a permitir llevar a cabo el montaje en diferentes, unir discos duros, tener, por ejemplo, particionar el disco en dos para la HOR y para el etc, este tipo de cosas. Nosotros vamos a hacer una instalación básica de novatos. Borrar disco e instalar Ubuntu. No nos complicamos. Esto ya va a hacer sus particiones, la partición de intercambio, la partición para el sistema, va a montar lo que tenga que montar y a correr, ¿vale? Damos a instalar. Ahora nos va a preguntar, a esperar, ¿vale? Si realmente consentimos. Nos vuelve a preguntar, oye, no sea que hayamos dado ahí y ese disco duro tenga, pues, información importante y no lo carguemos. Sí, somos conscientes y sí, queremos formatear y llevar el proceso de instalación. Posteriormente elegimos nuestro uso horario, que en nuestro caso es Madrid. Importante, ¿quién es usted? Nos pregunta el nombre completo, el nombre de su equipo, que sería el nombre de máquina. Aquí realmente nos da un poco igual. Esto más adelante sí que tiene importancia, ¿vale? Yo voy a decir que soy Alfonso Javier Gil Llamas. Eso sería el nombre completo. Posteriormente el nombre de su equipo. Esto depende de. Vendría a ser lo que tradicionalmente llamamos HOTS de sistema. Nombre de máquina. En un servidor, esto no suele ser un nombre baladí como este, que identifique. Este nombre va a identificar en la red local de mi casa a este ordenador con este nombre. Pero imaginar que en lugar de ser la red local de mi casa, este ordenador estuviera o fuera un servidor en internet que da soporte para correo electrónico, para la base de datos, para una aplicación web o para una API REST. Lógicamente, ese host tendría que ser un nombre de dominio, lógicamente, un nombre de dominio real y que las DNS estuvieran apuntando a la IP pública de ese equipo. Entonces, aquí en realidad pues podría ser algo como host. El nombre de dominio, algo así, ¿vale? Me dice que ya le tengo en la red, efectivamente. Entonces, eso es para servidores. Aquí nos da igual, ¿vale? Yo le voy a poner, por ejemplo, le voy a llamar Ubuntu. Ubuntu, ¿vale? Bueno, Ubuntu es que ya me dice que hay uno. Pues Ubuntu máquina. ¿Vale? Máquina Ubuntu. Insisto, esto es muy importante, más de lo que parece, para máquinas servidoras. Debe ser un nombre de dominio conocido que las DNS apunte. ¿Qué me explica que es una DNS? Por favor. ¿Para qué vale? ¿Qué es eso de que apunta? ¿Qué es eso del dominio? Etcétera, etcétera. ¿No levanta nadie la mano? ¿Saco voluntarios? La DNS no resuelve nombres. Sí. ¿Y eso qué es exactamente? ¿Qué? Seguimos grabando. Vale. Si yo hago un pin, por ejemplo, a marca, como estás diciendo, marca.es, fijaros que me está rebotando una IP. Ahí la veis. De tal forma que voy a parar el pin. Me voy a coger esta IP, a ver qué sucede. Voy a abrir aquí Chrome y voy a pegar esa IP literalmente. En este caso me ha llevado al mundo. ¿Lo veis? Aquí, me ha llevado al mundo. Posiblemente sea la misma editorial y utilizan la misma IP para diferentes nombres de dominio. ¿De acuerdo? Es lo que esté sucediendo. Voy a ver el mundo, a ver qué sucede. No, este me está dando la
117. Creo que es esta. Este no me lleva a ningún sitio. Este no me lleva a ningún sitio. Con un pin repetidas miles de veces se podría llegar a tirar un servidor abajo. Sí y no. Un pin ocupa una cantidad ínfima de información, pero no un pin desde una máquina, pero sí desde muchas Claro, desde máquinas. ordenadores zombies, ¿no? Sería, ¿Cómo? incluso. Digo, con PCs zombies o se podría hacer. Sí, sí. Generalmente se puede activar la denegación de pin en un servidor. No es frecuente, es muy difícil tirar, o sea, es muy difícil hacer denegación de servicio utilizando pin. Necesitas mucha fuerza bruta. Para eso hay, ¿cómo deciros? Imagínate que hago una web con mucho tráfico y cada visita hago vía JavaScript que provoca un pin. Entonces cada visita está haciendo un pin. Es un poco rebuscado la idea, pero podría. Generalmente los servidores, sobre todo los cloud, ya se proponen acciones para ese tipo, ¿vale? Para evitar ese tipo de caídas. Pero sí, no, lo que pasa es que no sería lo más conveniente, ¿vale? O sea, en lugar de hacer un pin, si tú entras, por ejemplo, en un recurso que tengan que ocupa y haces que ese recurso lo pidan ciento de IPs, pues eso es mucho más efectivo. Porque claro, la cantidad de información que estás moviendo es infinitamente, o sea, proporcionalmente es mucho más agresiva, ¿vale? Bueno, en esencia, un servidor de DNS es como una gran base de datos que tiene esa... Imaginar una base de datos que tiene guardado IP, nombre de dominio. Entonces, si tú compras un dominio, tú vas a un organismo y compras el mundo o marca, ya tienes tu nombre de dominio. Pero eso no te vale para nada si no haces que ese dominio apunte a una máquina donde vas a tener los recursos, sea una aplicación, sea una base de datos, sea, pues yo que sé, si lo quieres para hacer mensajería, si vas a tener ahí una API REST, lo que fuera fuese. ¿Vale? Si no tienes ese apunte en un servidor de DNS, un servidor de DNS básicamente lo que es eso, una gran base de datos que tiene esa información. DNS IP, DNS IP, DNS IP, DNS IP. A ver, un servidor de DNS, lo bueno es que se comunican entre ellos en diferentes escalas. Vamos a dejarlo así, es un poquito más complejo, pero cuando tú haces un apunte en un servidor de DNS que tienes contratado, los DNS amigos, podríamos decir cercanos, empiezan a plagiar esa información. De tal forma que antes o después, los servidores de DNS que utilizamos en nuestra casa, todos utilizamos un servidor de DNS. Todos y todas. ¿Qué servidor de DNS? Pues el que os provee vuestra operadora con los que nos conectéis, sea Movistar, sea Orange, sea Yahoo, sea Vodafone. Os dan un servidor de DNS, con lo cual cuando pedís un nombre de dominio, realmente primero, cuando vosotros ponéis el mundo o marca, no vais al mundo o marca, primero vais a vuestro servidor de DNS, le da la IP y posteriormente viene de vuelta con la IP hacia la que tiene que ir, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos configurando una máquina para actuar como servidora en Internet, y ahí es donde vamos a tener una base de datos, vamos a tener un repositorio X o lo que fuera fuese en cada momento, voy a hacer esto un poquito más grande, ahí, ¿vale? Este va a ser el nombre de máquina, y el nombre de máquina entonces tiene que ser un nombre de dominio válido, que hayamos comprado, o subdominio, y ese subdominio tiene que tener un apunte en un servidor de DNS para que apunte a la IP. Lógicamente yo aquí no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque esta va a ser una máquina local,
no tengo en este momento una IP fija, tendría que abrir puertos. Esto es diferente, es una máquina para trabajar a nivel local en modo estación de trabajo. Pero si fuera un servidor, algo que vamos a hacer cuando toque, veréis que justo este punto es crítico. Ahora, con poner un nombre que nos identifique en la red nos vale. Pero esto del nombre de su equipo, que es el nombre de host, mucho cuidadito porque próximamente será importante, ¿de acuerdo? Bien, dicho, luego viene el nombre de usuario. El nombre de usuario es el nombre con el que nos vamos a loguear. O sea, cuando yo entro en Linux, me va a pedir el usuario y la contraseña. Bueno, pues este sería el nombre de usuario. Podéis poner el que estiméis. ¿De acuerdo? Poner algo que te identifique, ¿no? Si te llamas Pepe, pues pon Pepe. Y luego la contraseña. La contraseña la tenéis que repetir, ¿vale? Como cualquier contraseña en el mundo, dependiendo un poco, joder, pues yo quieres comodidad, estoy en casa, solo estoy yo, bueno, pues pongo una contraseña que recuerde perfectamente, sea fácil de escribir, vale, aceptable. Ahora, otra cosa totalmente diferente es una contraseña para dar servicio. Una máquina servidora donde vais a tener pues diferentes tipos de servicio. Bueno, pues una contraseña cuanto más larga y cuanto más caracteres diferentes haya, o sea, no metáis solo letras, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etcétera, 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 pues mejor. Cuidado, aquí hay entorno caja que se llama mayúsculas y minúsculas son diferentes. O sea, si aquí ponéis algo en mayúscula, luego te lo va a pedir en mayúscula. ¿Vale? Cuidado con eso. No voy a utilizar el Active Directory con dominios Windows, ¿vale? Yo no tengo aquí nada instalado de eso, con lo cual. Y os da la opción de, cuando arranca el equipo, solicitar mi contraseña o directamente tú arrancas y empieza el proceso y tú entras. Siempre, este sería el usuario por defecto. Luego podemos tener todos los usuarios que queramos. ¿Vale? En las máquinas de este tipo, máquinas de tipo estación de trabajo, pues estás tú solo o estás tú, tu hijo, tu cuñado y poco más. Sin embargo, en máquinas servidoras la cantidad de usuarios puede ser bastante interesante. A mí me gusta dejar la contraseña, no sé, pues tú al final enciendes el ordenador, te pide el usuario la contraseña, lo metes y trabajas. De esta forma, pues no te lo solicitaría, ¿vale? Decir que este usuario es el usuario normal, no tiene privilegios. O sea, este usuario te permite utilizar la máquina, ejecutar aplicaciones, crear contenidos, pero no permite editar nada que tenga que ver con la configuración de la máquina, no te va a permitir instalar aplicaciones. Este no es el usuario administrador, ¿vale? En Linux, el usuario administrador es el root. Es el usuario que realmente va a tener privilegios para poder administrar la máquina, que básicamente es cambiar las pautas o configuración de la máquina y llevar a cabo procesos de actualización del sistema, instalación de aplicaciones. Por no faltar a la verdad, decir que esto sí que puede instalar aplicaciones, pero no nativas, sino aplicaciones que se interpretan, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en el mundo en el mundo Linux, tendríamos este usuario y automáticamente luego nos va a preguntar por el root. Oye, métele el password que quieres para el root. En el caso Ubuntu es un caso peculiar, podríamos decir, en el que este usuario es el amigo íntimo del root. ¿Vale? Entonces, mediante este usuario nos vamos a poder loguear como root. O vamos a poder invocar, utilizando algún comando, ¿de acuerdo? Las directivas del root, ¿vale? Es un poco peculiar el caso de Ubuntu, pero bueno, es así. Vamos a continuar. Y empieza el proceso de instalación, ¿vale? Podríamos decir que este usuario Alfonso, con esa contraseña, a partir de esa contraseña, nos va a permitir entrar al root. O sea, es un root amigo del root. No puedes hacer cosas como Alfonso, pero sí a través de Alfonso te conviertes en root. Es un sistema un poco peculiar que tiene Ubuntu, ¿vale? Nada, aquí está ya llevando a cabo el proceso de instalación. Sí que es cierto que se está descargando el software que a lo mejor no tenga actualizado. Esto ya puede demorar más o menos tiempo.
podéis ir leyendo pues un poco lo que ofrece, el software que viene. Esto depende también de pues hay software de esto que está diciendo por aquí que como no sé instalado la versión mínima, pues no lo va a instalar, ¿eh? Si utilicé la versión completa, pues sí. Bueno, me dice que se ha llevado a cabo el proceso de instalación completo. Necesitas reiniciar ahora. Bueno, pues vamos a reiniciar. Eh, si puede dar algún fallo puntualmente. Por cierto, tengo aquí el... Ah, vale, que ya he terminado el pin. Me dice que remueve. Me está diciendo que saque el CD o DVD. Bueno, él no sabe que es una máquina virtual. Entonces, esto ya lo hace directamente, ¿vale? Damos intro y ya está. Vamos a ver que se arranca, a ver qué pasa. Bueno, ahí el F12 va a entrar en la BIOS, en el sector de arranque. ¿Veis? Que básicamente da la sensación de ser... No debería demorar mucho el arranque. Sí que es cierto que la primera vez puede demorar un poco, pero... Vale, ya está. ¿Veis? Entonces ya me pregunta por el usuario, ¿veis? Alfonso Javier, y la contraseña. Pues la que le he metido. Damos intro y si metemos el password correctamente debería dejarnos ya en claro. Vamos a esperar, así lo carga. Bueno, pues ya tenemos el sistema instalado, ¿vale? Aquí lo primero que nos pide es una cuenta. No hace falta que lo vengáis, pero si queréis que os configure pues el tema de correo electrónico y demás, pues utilizáis alguna de ellas, de Hotmail o de Google, pues lo podéis hacer. Yo lo voy a omitir, pero si quieres aquí, pues ¿qué te va a pedir? Te va a pedir tu usuario y tu contraseña, te va a pedir permisos y ya te va a configurar todo aquello que tenga que ver con el mundo de Google, ¿vale? Yo lo voy a omitir. Y nada, aquí esto omitir por ahora, ¿de acuerdo? No quiero ninguna movida de estas. Esto es si queréis enviar como una encuesta sobre el uso, ¿vale? Yo no voy a invitar. Si
Si vais a instalar una aplicación para utilizar siempre, pues sí, ¿no? Porque al final, pues es una retroinformación que puede ser interesante para mejorar la comunidad. Servicios de ubicación, yo tampoco lo voy a activar. Y ya está, hecho, ya está. Ya tenemos instalado Ubuntu. Lo primero que nos dice, oye, que hay una actualización del sistema. ¿Lo veis? Vale, pues voy a decir que sí, que me lo actualice. Voy a instalar ahora. Entonces se descarga y empieza el proceso. Seguramente me pide el password del root, que es el mismo que he puesto para Alfonso. Vale, es aquí. A ver, voy a ver aquí una cosa. Vale, en mi caso, para pantalla completa es control F. Control F. Anfitrión significa la tecla que tengáis aquí. En mi caso, control derecho. Entonces, si yo piso control F, veis que me lo pone a pantalla completa. Control F otra vez, me lo vuelvo a poner. Entonces, cuando ya estemos trabajando, arrancáis Windows, arrancáis la máquina virtual y una buena idea es poner control F. Entonces se os va a quedar como si ya fuera Ubuntu a pantalla completa, ¿vale? Como si fuera la máquina real, por decirlo de una forma. De momento aún no hemos terminado, es más, como podéis ver se ve aún un poco ahí como más pequeño, ¿vale? A ver si... Ahora ya control F me ha dejado de funcionar, qué salado. Bueno, voy a esperar a que termine de instalar. Vamos a verlas aquí. Vale, parece ser que ya está actualizado. ¿Vale? De momento veis que tenemos poco espacio, ¿de acuerdo? Si me deja aquí... Bueno, voy a hacer una cosa, es que hasta que no tengo instalado una herramienta no funciona del todo bien, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde estoy? La voy a poner de nuevo otra vez en marcha. A ver si arranca ahora, está arrancando. Vamos a quitar este mensajito. Vale. Y entramos. Vale. Voy a dejarlo así de momento porque de momento para mí es más cómodo por lo que voy a hacer. Bien. Cositas a tener en cuenta. La interfaz de usuario. Ahora os explico un poco cómo funciona cuando ya lo tenga terminado de configurar. Pero vamos a poner este iconito que hay aquí, ¿vale? Vendría a ser como el menú de inicio de Windows, en el que le picáis y veis que salen aquí pues diferentes aplicaciones. A ver si se ven pequeñitas, ya se verán más grandes. Una de ellas es terminal, ¿la veis? Esta. La ponemos en marcha, entonces nos abre un terminal. ¿Vale? No sé si se verá más grande, así. ¿Vale? Es el típico, como algo, como la típica pantalla de MS2 o del Command Con, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es convertirme en el root. ¿Veis que ahora mismo me dice que soy Alfonso en la máquina Ubuntu? Ubuntu-máquina, ¿no? Generalmente este patch, por decirlo de una forma,
identifica el usuario en qué máquina. Esto es interesante, sobre todo cuando nos conectamos a máquinas externas. Lo que voy a hacer es convertirme en el root, ¿vale? Voy a hacer un sudo su. Me pide el password. Con esta orden, como podéis ver, ya soy el root conectado a la máquina. Entonces, ahora sí, soy ese usuario administrador que me va a permitir llevar a cabo procesos de modificación, actualización, ¿vale? Es más, aquí veis que me lo marca ya como una especie de almohadilla, sin embargo, anteriormente aquí teníamos el arroba, ¿vale? Vale, la orden que voy a mandar, copiarla, es apt get update. Como root, simplemente son dos órdenes. En el mundo Linux sí que os digo que es bastante frecuente no solo manejar la interfaz de usuario a golpe de teclado y ratón, sino que muchas veces es muy útil, muy rápido y muy eficiente lanzar órdenes desde la consola o desde el terminal. En este caso, con la orden sudo su, lo que hago es convertirme al root. Me pide el password, que no se ve, y según tecleas no se ve, tecleas pero no se ve, lo que quiero decir. Y al ser root voy a mandar la orden apt get update, apt-get update. Esto me va a hacer una actualización de los repositorios, como de una especie de biblioteca de las aplicaciones que yo tengo instaladas, no de las aplicaciones que yo tengo instaladas en el sistema, que es diferente, sino de, oye, te advierto de que tú tienes Firefox 5.4 y vamos por el 8. Eso es lo que hace esto. Y una vez que he hecho esa actualización de los repositorios, o sea, es como el índice de las aplicaciones, me lo actualizo. Entonces, ahora vamos a hacer un upgrade. Esto sí que me va a actualizar el sistema. Lógicamente me dice que no tengo nada que actualizar porque lo he actualizado hace unos instantes. ¿Vale? Siguiente paso. Mirar. Este paso es un poquito... A ver, esto sí que es cierto que es un poquito más rollo. Sobre todo si no habéis tocado la terminal. Os puede resultar un poco incluso especial, raro. Mirad, para que todo funcione correctamente y que la interacción entre la máquina anfitriona y la máquina virtual sea lo más eficiente posible, que la tarjeta de red funcione correctamente, que la tarjeta de gráfica funcione, que podamos copiar y pegar, hay que instalar aquí un software. Este software se llama Web Action. Esto. Entonces aquí veis que pone insertar imagen CD. Esto es como que la máquina virtual va a abrir su unidad de CD y va a meter ahí un CD con este software. Digo que descargar. Vamos a esperar a ver qué hace. Sí. Lo quiero hacer, pero no me deja por algún motivo. Ahí está. Este es, ¿le veis? Este es. Ya me lo he abierto. Yo le voy a abrir. Y veis que aquí tengo software. Básicamente tengo aplicaciones, ficheros de configuración, lo que fuera o fuese en cada momento, ¿vale? Entonces, aquí hay que ejecutar. Para ejecutarlo voy a dar al botón secundario, en cualquier sitio donde no haya nada, el botón secundario, en mi caso es el derecho, si sois zurdos, el secundario, ¿vale? Botón secundario y digo abrir en un terminal. Esto lo que me va a hacer, mirad, si yo pico, es que me va a abrir justo este patch. ¿Veis que lo tiene en barra media, Alfonso? ¿Vale? Bueno, pues ahí, en ese directorio es donde está el CD, ¿vale? Si yo me voy, por ejemplo, hago un chain a barra, me voy al directorio principal. Puedo entrar en home. Y dentro de home tengo Alfonso. Y ahí pues tengo mis imágenes, mi música, mis plantillas. Pero en este caso, barra home, barra media, barra Alfonso, barra vbox. Ese ahora mismo sería la unidad que ha cargado, lo ha montado, ¿vale? ¿Y aquí qué hay? Mirad, si elijo el comando ls, es como el dir, también funciona el dir, ¿eh? Pasa que el dir es menos poderoso. ls -l, veo los ficheros que tengo.
voy a borrar todo, el S, y veo una serie de ficheros, ¿vale? De estos ficheros, el que a nosotros nos interesa, en principio podría ser o este o este. Cualquiera de los dos no va a funcionar. Veis que también hay .exe, cuando esto es máquina virtual, pues lo tengo que instalar en Windows. Si en lugar de haber instalado Ubuntu, instalo Windows. En nuestro caso nos interesa este. Veis que incluso pues vienen pues para el OS2 de Mac, este. Esto es lo que nos va a instalar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a instalar? En principio, barra, darme un segundo, ls-l, donde le tengo es este, debería ejecutarse, ¿vale? Va viendo los permisos. Entonces, sería, para ejecutar una aplicación es punto, el punto barra vbox Linux, vox con X. Cuidado con las mayúsculas, ¿vale? Si vais escribiendo, lo vuelvo a hacer, ¿vale? Si vais escribiendo y al dar a tabulador ya encuentra que no hay nada, o sea, que sería la única opción posible, como es el caso, después de la L, todos tienen vbox, pero después de la L ya, al dar a tabulador, él no lo escribe solo, ¿vale? Entonces vamos a dar intro. Ay, me dice que no soy el root, ¿vale? Sudo su. Esto hay que hacerlo como root, ¿eh? Si no nos va a dejar. Punto barra vbox Linux Addition. Entonces ahí debería empezar el proceso de instalación de esta herramienta o este software que os digo, en principio, nos va a permitir, ¿de acuerdo? Vale, nos está pidiendo aquí, por favor, instala el GCC. El GCC es el instalador, perdón, es el compilador de C++, ¿vale? No, eso es el Linux Header. Nos lo está pidiendo para poder funcionar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a pasar, por ejemplo, este, que es el 22, este mismo. Ahora os paso por el chat esta URL donde podéis copiar y pegar los todas estas todo este proceso para instalar este software, ¿vale? Lo que nos está pidiendo ahora mismo, porque no nos lo ha instalado, son las header de compilación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto, ¿vale? Esto realmente lo que va a hacer es esto, y esto nos va a llevar a cabo la instalación de las herramientas también para compilar y programar, sobre todo en C y en C++, ¿vale? Entonces, eso que tengo por aquí nos lo está diciendo que lo hagamos antes, ¿vale? Voy a ponerme esto aquí para que se vea bien y mi máquina virtual aquí, ¿vale? Vamos a hacer el clear y ya hemos hecho la actualización del sistema, con lo cual ahora vamos a hacer un apt, puede ser apt o apt-get. A mí me gusta, no sé, siempre he utilizado el apt-get install. Esto significa instala. A ver, ¿qué voy a instalar? Bueno, pues es que en Linux, en el mundo Linux, cuando yo quiero instalar una aplicación, hay varias formas de instalarla. La más recomendable siempre es instalar la aplicación cuando está en el repositorio oficial. O sea, Linux tiene unos servidores en el que tiene repositado, guardado como una gran biblioteca de aplicaciones que me puedo descargar e instalar de forma automática. Y lo bueno, el gran beneficio de esto, es que esas aplicaciones están específicamente diseñadas para la distribución que estamos utilizando. Entonces, ¿me puedo descargar de internet una aplicación e instalarla? Sí, también, ¿vale? Pero si la aplicación que queremos está repositada, está como en esa especie de tienda, está repositada, es infinitamente más seguro descargársela de ahí, instalarla ahí, porque sabemos que eso no va a tener virus, que eso está testeadísimo por Canonical o por la compañía que fuera o fuese, o sea, no vamos a tener ningún tipo de problema de incompatibilidad. Y es más, nos va a hacer ¿cómo deciros? Si existe la necesidad de instalar cualquier otra biblioteca, librería añadida, otro paquete,
lo va a hacer ya por nosotros, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justo eso. Con esta orden, apt-get install siempre en modo root, vamos a instalar paquetes, software. ¿Qué paquete? Pues ahí le veis, el build essential, que son las herramientas build essential, son las herramientas de compilación. Y el Linux Header, que también nos va a permitir, este es para la última versión, el $uname -r, ¿vale? Esto, básicamente ese comando. Por eso ahora os paso la URL. Bien, si no me he confundido, vamos a dar intro. Y esto lleva el proceso de instalación. Lo bueno es que también nos está instalando los compiladores que vamos a necesitar. Ahí están cayendo, ¿vale? Todo lo que necesitamos para hacer aplicaciones con C y con C++. Bien, ya lo tenemos. Como lo tenemos, si yo utilizo el cursor hacia arriba, veis que me permite, no sé si lo estáis viendo aquí, me permite acceder a los comandos anteriores. Entonces, como podéis ver, voy a ejecutar ahora el comando de instalación de las WebTools, ¿vale? Voy a decir le damos. Bien, vamos a ver qué pasa. Y parece ser que ahora sí, ¿no? Ahora nos está llevando a cabo el proceso de instalación de las Web Addition que son estas herramientas que nos va a permitir llevar a cabo el proceso. Vamos a esperar. Puede demorar un poquito, ¿eh? Vale, ya está instalado. ¿Veis que nos ha devuelto el patch? Entonces aquí voy a hacer un Etsin y Etsin. Ya cerramos todo. Este también, si queréis, hacéis el Etsin y Etsin. Bien, voy a desmontar esta unidad que me ha instalado. Botón secundario y vas a desmontar, ¿vale? Vamos a dejarle que se desmonte y expulsar. Ya no nos molesta, porque ya lo tenemos instalado. Es como que quitamos la unidad de CD como quitar un pincho de forma segura o quitar el CD o DVD. Lo siguiente que vamos a hacer es, aquí en este iconito, dais a apagar, cerrar sesión y reiniciar. De tal forma que lo que queremos es reiniciar el sistema. A ver, cualquier instalación en Linux, pues es muy poco frecuente que haya que llevar a cabo algún reinicio. Un segundo, por favor. ¿Sí? Sí. Sí, llamas y te abro y te lo doy, ¿vale? Venga, hasta ahora. Entonces, sí que es cierto que eso es una aplicación que tiene que ver bastante con el núcleo, con el kernel. Sí, en este caso es necesario. Vale, pues vamos a, de nuevo, vamos a dejarle que arranque. Y ya lo tenemos instalado. En principio ahora tengo aquí la máquina virtual, ¿vale? Voy a dar control F y como podéis ver, ¡voilà! Ya tenemos nuestra máquina virtual a pantalla completa como si fuera un ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Voy a cerrar ya la máquina porque el siguiente paso que vamos a hacer es instalarnos ya nuestro Visual Studio, vamos a instalarnos Chrome y vamos a configurar Visual Studio para poder crear aplicaciones en C. Y necesitamos previamente pues una explicación más o menos de cómo funciona. Esto es bastante intuitivo, sencillo a mi modo de ver, pero bueno, os explico un poco dónde están las cosas, ¿vale? De momento le voy a apagar. Bien, y voy a parar el vídeo que estábamos grabando